Bienvenidos al mundo de la literatura. Hoy hablaremos del primer cuento narcisista para niños. Me refiero al famosísimo cuento Paco Yunque, escrito por uno de nuestros peruanos más universales, un poeta que en el transcurso de su carrera nos ha deleitado con obras, entrevistas, artículos, poemas, entre otros. Estos han sido producidos en infinidad de idiomas y hoy en día leído y estudiado por grandes facultades de la literatura del mundo. Me refiero al gran poeta César Vallejo. Paco Yunque es uno de sus cuentos más emblemáticos, donde se narra la discriminación y el abuso y el maltrato escolar que existe en el protagonista de este cuento. Y como sabemos, hoy en día existen muchísimos casos similares. Por ello, hemos decidido realizar un documental sobre este cuento, Paco Yunque. Acompáñanos a conocer un poco más de este alusivo cuento, donde conocerás anécdotas de la vida de César Vallejo y qué es lo que Vallejo quiso expresar ante esta obra, a qué se debió la creación y por qué logró ser un cuento que trascendió hasta el día de hoy. Pues únetenos en el día de hoy para poder resolver estas dudas y más en este video. ¡Vamos! Paco Yunque fue publicado en Madrid en 1951 debido al pedido de un escritor español. Vallejo comenzó con la creación del cuento, pero esta no fue aceptada debido a tratarse de una historia muy triste. Según Georget, Vallejo refiere que el cuento Paco Yunque pertenece al conjunto de textos escritos después del segundo viaje de sobre los cuales afirma: todas estas obras están suscitadas por la solidaridad de Vallejo por la humanidad explotada y avasallada. La obra posee un propósito didáctico y una estructura formal, en donde explora el modo en el que el texto investiga la sensibilidad de un niño marginado. ¿Quién fue César Vallejo? César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. El 16 de marzo de 1892. César Abraham Vallejo, una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX, nació en un pueblito serrano del norte, llamado Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1982. César Vallejo fue hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Después, en 1910, se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retorna a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para luego continuar con sus estudios. Apoyó a su padre en las tareas administrativas de gobernador y tomó contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, con lo que recordará más adelante en su novela Tungsteno. Incluso Vallejo viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó el estudio por las mismas razones económicas o tal vez desilusionarse de dicha carrera. Consiguió empleo de preceptor de los hijos de Dominio Sutil, un rico minero y hacendado de Acobamba, departamento de Junín. Trabajó en el que se permaneció durante 7 meses, luego regresó a Trujillo y en 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma en la Valle Chimaca, donde fue testigo de cruel explotación de los peones indios. Su madre falleció en 1918 y fue uno de los golpes que más impactó a Vallejo en su vida. En mayo de 1920 retomó a Santiago de Chuco. El 1 de agosto ocurrió una tragedia, un incendio y saqueo de una casa del pueblo que pertenecía a la familia Santa María Calderón.
por lo cual Vallejo es acusado injustamente. Por el miedo trata de esconderse, pero es encontrado y apresado en un calabozo de Trujillo, donde permaneció prisionero de su libertad 112 días, del 16 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. Sin embargo, su terrible experiencia hizo inspiración para una de sus obras, Trilce, que publicó antes de su viaje. Uno de los sueños de Vallejo siempre fue viajar a Europa, y lo realizó en 1923. Incluso visitó diferentes ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. En París fundó la revista Favorables de París, Poemas, 1926. A inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero importunentemente en marzo sufre de agotamiento físico. Después fue internado por una de las enfermedades conocidas en ese entonces y fallece una semana más tarde, un viernes del 15 del 04 de 1938, en Llovizna, a los 46 años, como su poema dijo: me moriré en paz como un aguacero, un día al cual ya tengo el recuerdo, me moriré en París, y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Tras reposar en el cementerio Mortrugue, en 1970, su viuda Georgette traslada sus restos al cementerio de Montparnasse. ¿Cuál es el contenido del cuento de Paco Yunque? El cuento Paco Yunque trata la historia triste de un niño provinciano que sufre los abusos de Humberto Grieve. Cuando el profesor le asigna una carpeta junto a Paco Fariña, Humberto lo lleva a la fuerza a su carpeta diciendo que es su muchacho. El niño abusivo cree que Paco es de su propiedad y por eso quiere hacer con él lo que se le venga en gana, pero Fariña lo defiende. Cuando el profesor le dice a Humberto que deje que Yunque regrese a su carpeta, él no le hace caso. Entonces, el profesor se acerca a Paco y lo lleva de la mano a la carpeta de Fariña. A Humberto le da un tremendo berrinche como si le hubiera quitado algo que le pertenece. En otra parte del relato, el profesor habla de los peces y después deja ejercicios en la pizarra. Todos se ponen a desarrollar el tema de los peces, menos Humberto, que se dedica a dibujar pececitos, muñecos y cuadritos. Cuando llega la hora del recreo, Humberto maltrata a Paco Yunque en el patio de la escuela. Al regresar todos al aula, el profesor recoge los trabajos de los alumnos menos el de Paco Yunque, porque el ocioso de Humberto se lo habría robado. Al final del cuento, Humberto es premiado como el mejor del primer año y Paco Yunque termina llorando con la cabeza gacha. El cuento Paco Yunque es un relato corto infantil del escritor peruano. Este es narrado en tercera persona, sin embargo, este emerge omnisciente, es decir, que sabe todo lo que piensan, hacen y dicen los personajes, puesto que es un estilo sencillo y directo sin complicados recursos literarios, mas no deja de ser una narración ágil y animada. ¿En qué se inspiró Vallejo para crear el cuento Paco Yunque? Se inspiró en sus años de docencia de nivel primario en las instituciones educativas y le sirvió para realizar un relato tan vivencial. El clasismo. En la actualidad el clasismo sigue presente en nuestra sociedad, ya sea por su raza, sexo, entre otras, dejando ver que en nuestro Perú todavía hay prejuicios que limitan y deshumanizan, aun si es que no nos damos cuenta de ello. ¿Cuál es el mensaje que nos deja este cuento? Paco Yunque nos deja como mensaje una denuncia a la sociedad, mostrando situaciones de bullying en este cuento, situaciones de tragedia que le sucede a un niño de campo, donde podemos analizar que esta situación de bullying y discriminación aún no ha cambiado en la actualidad. ¿Qué valores se puede rescatar del cuento? Se rescatan muchos valores. El valor de la justicia es uno de ellos, donde se ve reflejado a través del protagonista Paco Yunque, que contrarresta a las injusticias que se le cometen. Apreciación crítica. La obra
Paco Yunque, una obra muy pequeña, escrita por César Vallejo, donde el autor de esta obra, ¿no?, de una manera muy delicada, frágil, presenta las diferencias de clases sociales que se dan en el Perú, donde Paco Yunque representa a esa clase social baja, donde presenta mucho maltrato, ¿no?, y el poder político, ¿no?, la riqueza donde trabajaba su familia. Esa es mi apreciación de esta obra, Paco Yunque. En conclusión, gracias a esto podemos saber varias cosas como el hecho de los motivos tras del cuento Paco Yunque, su historia y cómo este se puede reflejar en la actualidad, dejando en claro todo lo relacionado con el maltrato hacia otros. Este está normal sin importar de qué clase, sexo o religión seas, ya que no cambia el hecho de que este puede dañar a otros solo por pequeñas e inofensivas bromas que no lastiman. Claro ejemplo de ello sería Paco, que incluso estando delante del profesor lo humillaron,